Buenos días, Iglesia. En esta mañana le doy gracias a Dios por vuestras vidas. Le pido al Señor que seáis bendecidos, que seáis llenos del gozo y de la paz que solamente puede venir de su parte, de parte del Señor, y que en este día el Señor nos permita conocerle un poquito más y vivir más cerca de Él. Amén. Vivir en su voluntad, agradándole y sirviéndole como Él se merece. Amén. Y nada, el motivo de este vídeo pues es explicar un poquito cómo leer eficazmente la palabra del Señor, ¿vale? Como sabéis, ayer se propuso un plan de lectura conjunto de la Iglesia, ¿vale? Todo aquel que quiera pues se puede empezar a leer con los hermanos y con las hermanas la Biblia todos juntos. Dijimos que vamos a empezar por el Evangelio de Marcos, ¿vale? El cual es el evangelio más corto que hay de los 4 evangelios que hay en la Biblia, ¿vale? Es el evangelio más corto, tiene 16 capítulos y lo vamos a hacer de una manera muy sencillita, que no va a ser pesada, ¿vale? Porque vamos a leer cada día medio capítulo, ¿vale? Cada día leeremos solo medio capítulo. Entonces, no va a ser pesado porque no es mucho lo que hay que leer. Y en cosa de un mes y unos pocos días más habremos terminado el Evangelio de Marcos. Luego pues ya veremos con qué libro empezamos, ¿vale? Pero queremos empezar primeramente por el Evangelio del Señor, ¿vale? Y hemos elegido el Evangelio de Marcos por ser el más corto y creo que es el que se va a hacer menos pesado para aquellos que no están acostumbrados a estar leyendo la palabra del Señor, ¿vale? Entonces yo quiero hoy, primeramente, antes de empezar, orar, darle gracias a Dios por este proyecto, ¿vale? Y pedirle que nos dé luz. Amén. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias en este día por este privilegio, Señor, de poder tener tu palabra, Dios mío, en nuestras manos, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, porque verdaderamente es un privilegio, Señor. Porque hay sitios, Señor, hay países, Dios mío, donde no se permite tener tu palabra escrita, Dios mío, Señor. Padre, hay gente que ha muerto, Dios mío, Señor, y hoy en día siguen, Señor, padeciendo cárcel y muriendo por causa de tu palabra, Dios mío, por causa de llevar tu palabra escrita, Dios mío, Señor, a esos lugares, a esos países, Señor, que no se permite, Dios mío, que la gente crea en ti, y tampoco, Dios mío, que tu palabra sea, Señor, divulgada, Dios mío. Padre, gracias porque tenemos, Señor, el privilegio de tener tu palabra escrita y tenemos, Señor, la facilidad de poder llegar cada día, Señor, y poder, Dios mío, Señor, buscar en tu palabra y hallar, Señor, tu voz cada día. Una palabra rema, Señor, para mi vida, una palabra rema, Señor, para mis hermanos, Dios mío. En este día te presento este proyecto, Dios mío, Señor, que vamos a empezar, Señor, un plan de lectura bíblica conjunta para la Iglesia, para todos aquellos, Señor, que quieran participar, Padre. Yo te pido, Señor, que abras el corazón de tu pueblo, Dios mío, Señor, a tu palabra, Dios mío, Señor. Que tú, Dios mío, pongas, Señor, en nosotros el hambre y la sed de tu palabra, Dios mío, Señor. Y que tú nos ayudes, Dios mío, y nos des fuerza y constancia, Dios mío, Señor, para poder, Dios mío, cada día, Señor, guardar un tiempo, Señor, y poder dedicarlo, Señor, a ti, Señor. Padre, abre nuestros corazones, Dios mío, Señor. Danos luz, Señor, en medio, Dios mío, Señor, del día a día, Padre. Y abre nuestros oídos para escuchar, Señor, la palabra rema que tú tienes para cada uno de nosotros cada día, Señor. Padre, te presento tu evangelio, el evangelio de Marcos, Señor. Y te presento, Dios mío, Señor, estos días, Padre, que vamos a pasar, Dios mío, leyendo tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, Señor, por todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Iglesia, pues vamos a empezar, ¿vale? Y yo quiero leer, me he escrito aquí cómo leer la Biblia eficazmente, ¿vale? Esto tú lo puedes hacer o simplemente, si quieres, pues te lees el texto que se ponga cada día en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Se dirá, pues, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 20. Ese es el que toca hoy.
¿vale? Y tú cada día pues te puedes leer simplemente el texto y meditar un poquito en él. ¿Qué crees que el Señor te habla? ¿Qué crees que te está diciendo? ¿Vale? Pero yo me veo en la obligación, ¿vale?, de explicar un poquito cómo leer eficazmente la Biblia, cómo leerla un poquito mejor. Y si tú quieres, pues aplicas esto cada día. ¿Qué te puede costar? Pues te puede costar 10 minutos, 15 minutos, como mucho, cada día, ¿vale? Entonces, vamos a empezar esta pequeñita enseñanza de cómo leer la Biblia eficazmente, ¿vale? Número 1. Lo primero que tú tienes que saber es el contexto, ¿vale? Si lees un texto suelto de la Biblia, tú debes obligadamente leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Pues el contexto es lo que pone antes de lo que tú has leído y lo que pone después, ¿vale? Es lo que rodea a ese versículo que tú estás leyendo, ¿vale? Para entender mejor ese versículo tú tienes que saber de qué se está hablando y saber también en qué concluye lo que se está hablando. Por eso tienes que leer siempre antes y después. Es recomendable leer el capítulo entero. Por ejemplo, si un capítulo tiene 10 versículos y yo leo el versículo 5, ¿vale? Quizás yo pueda entender ese versículo de una manera que no es correcta y le doy una interpretación diferente a lo que el autor quería decir. Por eso es bueno leer, si yo leo versículo 5, leer el capítulo, o sea, desde el versículo 1 hasta el final. Y entonces encajo el versículo 5 en el resto del discurso que se estaba hablando, ¿vale? También es bueno a veces incluso ir más allá y leer un poquito más antes o un poquito más después para entender mejor lo que se está leyendo, ¿vale? Eso es si lees un versículo suelto. Pero si empiezas a leer un libro, ¿vale?, también es bueno, por ejemplo Marcos, también es bueno conocer, ¿vale?, el contexto, o sea, conocer el autor y conocer el contexto histórico, es decir, quién lo escribió y cuándo se escribió, ¿vale? Quién y cuándo escribió, quién escribió este libro y cuándo se escribió este libro, ¿vale? Y a quién iba dirigido. Ese es el contexto histórico. Quién lo escribió, cuándo se escribió y a quién iba dirigido, ¿vale? Eso es bueno saberlo. Por ejemplo, ¿vale? Marcos, aquí lo tengo, ¿vale? El Evangelio de Marcos se escribió, ¿vale?, entre el año 55 después de Cristo y el año 65 después de Cristo, ¿vale? 55 años desde el nacimiento de Cristo, pues se escribió entre el 55 y el 65, ¿vale? ¿Quién lo escribió? Lo escribió Juan Marcos, ¿vale? Él no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y eso tú lo puedes leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13. Ahí sale Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, el que vamos a empezar a leer. Eso es bueno saberlo, ¿eh? Muchos piensan que Marcos podría ser uno de los discípulos de Jesús, directo, pero no fue así. Él no fue uno de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús, pero sí que sale en la Biblia, ¿vale? Entonces él se interesó, investigó y escribió el Evangelio de Marcos. ¿A quién iba destinado este Evangelio? Pues a los cristianos en Roma, donde se escribió el Evangelio. Juan Marcos escribió este Evangelio para los cristianos de Roma, donde se escribió el Evangelio. Él lo escribió allí en Roma. Entonces todo esto, cuando lo sabes, te va metiendo, ¿vale?, en el marco histórico, en el contexto, y te ayuda muchas veces a entender mejor el libro, ¿vale? El marco histórico. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en aquella época? Eso es bueno saberlo. Hay muchas Biblias que lo tienen, y si tú tienes acceso,
pues te lo puedes buscar. Por ejemplo, yo tengo esta Biblia que se llama El Diario Vivir, ¿vale? Que antes de cada... de que empiece un libro, pues ahí te pone, ¿vale? Te da una pequeña introducción al libro. El marco histórico del libro de Marcos, pues aquí dice: el Imperio Romano bajo Tiberio César. Estaba reinando el Imperio Romano, ¿vale? Y el emperador se llamaba Tiberio César. El imperio donde se hablaba un solo idioma. Contaba con un excelente sistema de transporte y comunicaciones. Además, estaba maduro para escuchar el mensaje de Jesús, el cual se expandió con rapidez de provincia en provincia y luego de nación en nación. Amén. Así es, ¿vale? Y además, aquí da otro dato que dice características particulares. Dice: Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Hay 31 versículos que no se citan en los demás evangelios. Marcos narra más milagros que cualquiera de los otros evangelios. ¿Ves? Es un dato curioso, porque hay cuatro evangelios escritos, ¿vale? Que fueron 4 discípulos del Señor. Sabemos que Marcos y Lucas no fueron discípulos, o sea, no fueron de los 12 discípulos, pero sí son discípulos como lo somos tú y yo en este día, ¿vale? Entonces, son datos que te ayudan. Entonces el libro que estoy leyendo de Marcos cuenta más milagros que el resto de evangelios. Y tiene 30 y pico versículos que no están en los otros evangelios, ¿vale? Entonces, es bueno saber el contexto, ¿vale? Como he dicho, cuando coges un solo versículo o varios versículos, es saber el contexto que le rodea a ese versículo. Cuando empiezas un libro, es bueno saber el contexto histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Qué pasaba en esa época? Eso te pone en situación. Y cuando tienes eso, ¿vale? Empiezas a leer y ya lees con algo diferente que te ayuda, ¿vale? Entonces, eso es buenísimo saberlo. Siguiente punto, ¿vale? Dicho esto, ahora vamos a empezar a leer el Evangelio de Marcos, ¿vale? ¿Cómo leemos el Evangelio de Marcos? ¿Cómo lo leemos? Como he dicho, tú lo puedes leer de una manera sencilla, que te lo lees a tu ritmo, o te lo escuchas, porque he puesto también esta parte, ¿vale? Capítulo 1, versículos del 1 al 20, lo he puesto en audio, para todos aquellos que no puedan leer o tengan problemas de vista y les cueste leer las letras de la Biblia, ¿vale? Entonces, ¿cómo leemos la palabra? Para que sepamos interpretarla bien y que sea cada día una experiencia personal de relación con Dios, en la que Dios me da una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra rema quiere decir una palabra inspirada por el Espíritu Santo, dada por el Espíritu Santo cada día, que es útil y necesaria para mi vida. Entonces yo quiero un rema, una palabra de Dios para mi vida cada día. ¿Cómo lo consigo? Pues, hermanos, con la palabra, leyendo la palabra. ¿Tú quieres que Dios te hable cada día? Vamos a leer la palabra, ¿vale? ¿Cómo la leemos? Bueno, pues antes que nada, te tengo que decir, intenta guardar un tiempo cada día para leer la palabra. Amén. El día tiene 24 horas y esto no te va a tomar más de 10 o 15 minutos, porque va a ser muy poco. Si tú le quieres dedicar un poquito más de tiempo, pues gloria a Dios, ¿vale? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente, cuando empiece a leer y empiece a ver que cada día el Señor le habla, va a querer más. Entonces, lo normal es que te tome 15 minutos, 20 como mucho, ¿vale? Pero guarda un tiempo cada día y el Señor te va a hablar, ¿vale? Lo segundo, punto número 2, antes de empezar a leer,
ora a nuestro Padre. Padre, te doy gracias por este nuevo día. Señor, gracias por todo lo que tú quieras darle gracias al Señor. Y ahora te presento, Dios mío, Señor, esta lectura de tu palabra, Dios mío. Te pido que abras mis ojos y abras mis oídos espirituales. Dios mío, que me des luz para entender lo que voy a leer y para escuchar tu voz hablándome a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces coges el texto, ¿vale? Tercer punto. Si puedes, te coges una libreta para apuntarte ahora las preguntas que yo voy a decir, ¿vale? Si puedes. Y si no quieres porque se te hace muy pesado, no te agobies. Esto no es una universidad de que vamos a hacer exámenes y tú tienes que tomar apuntes. No te agobies. Pero yo te lo recomiendo porque te va a ayudar mucho. Si tú puedes, si quieres, si te apetece, te coges una libreta, ¿vale? Para hacerle preguntas a lo que vas a leer. Porque es de esa manera como uno medita, ¿vale? El Señor nos dice que meditemos todos los días en su palabra. Y es de esta manera, haciéndole preguntas al texto, como uno remueve y se le remueven a él también los pensamientos dentro. Entonces, si puedes, coge una libreta para hacerle las siguientes preguntas al texto. Si quieres ahora, te coges un papel y te las escribes y te las dejas guardadas. Y cada vez que tú leas, cada día que tú leas el texto, ¿vale? Te lo pones al lado y le haces esas preguntas al texto. Y así vas a ver cómo se enriquece mucho más lo que tú acabas de leer. ¿Vale? Puedes hacerle las preguntas que tú quieras. Yo aquí he escrito unas cuantas para que tú cada día las tengas ahí escritas y al leerlo, después de leer el texto, digas esto y esto. Y tú digas, pues la respuesta es esta. Y tú vas a ver cómo Dios te va hablando mucho más. Como digo, lo vuelvo a repetir, si no te apetece hacer esto, no lo hagas. Léete solamente el texto y en tu lectura lo que tú sientas que el Señor te habla, guárdalo en tu corazón. Pero si lo haces así de esta manera, vas a ver que Dios te habla más claramente, ¿vale? Te va a servir más. Entonces, ¿qué preguntas tengo yo aquí? Apúntatelas, ¿vale? A la hora de leer el texto, yo normalmente le hago estas preguntas. ¿Qué está pasando en lo que estoy leyendo? ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está contando? ¿Qué se está diciendo? Pregunta número 2. ¿Dónde y cuándo está pasando la acción? Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Está en Nazaret? ¿Está en Capernaum? ¿Está en un lugar él solo? ¿Está con sus discípulos? ¿Y cuándo está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿En qué momento? ¿Vale? ¿En qué momento? ¿Es antes de que él se bautizara? ¿Después de que él se bautizara? ¿Es antes de que los fariseos le acusaran? ¿Después de que los fariseos le acusaran? ¿Antes o después de la muerte de Juan el Bautista? ¿Cuándo está pasando esto? ¿Sabes? Eso es bueno. Tercera pregunta. ¿Qué personajes salen en el texto y qué pasa entre ellos? Es decir, ¿quién sale en el texto? ¿Cómo interactúan entre los personajes? ¿Qué se dicen? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Se han enfadado? ¿Se están acusando? ¿Jesús está regañando? ¿Está enseñando? ¿Vale? Cuarta pregunta. ¿Qué quería decir el Señor? Esto es muy importante. ¿Qué quería decir el Señor a la gente a la que se estaba dirigiendo? A ese pueblo, a esa gente de esa época. ¿Qué crees tú que les estaba enseñando? ¿Vale? Estas son 4 preguntas que cuando tú las tengas respondidas, entonces vienen las últimas 2, que son muy, muy importantes. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo esto claro, una vez que yo empiezo el libro sabiendo su contexto, quién lo escribió, cuándo se escribió, ¿vale? Y una vez que yo empiezo el libro y tengo claro
qué está pasando en lo que estoy leyendo, dónde y cuándo está pasando la acción, ¿vale? ¿Qué personajes salen en lo que se está contando y qué pasa entre ellos? ¿Vale? ¿Y qué es lo que quería decir el Señor a esa gente en esa época? ¿Vale? A esas personas. Cuando yo tengo esto respondido, entonces me hago las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿qué quiere decirme hoy el Señor a mí a través de este texto? Piensa y medita. Ora al Señor, ¿qué quieres decirme, Señor, con este texto? Y el Señor te va a hablar. Y si quieres te lo apuntas. Y si no, te lo guardas en tu corazón. ¿Vale? Y la última pregunta es, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida y en mi entorno? Una vez que yo tengo la respuesta, es decir, el Señor me está hablando esto a mi vida, ¿cómo debo yo de aplicarlo en mi vida y en mi entorno? En mi casa, en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo lo puedo yo aplicar, Señor? Y el Señor te va a dar luz para que tú veas cómo. Y te va a dar poder para que puedas hacerlo. Amén. Y ya está. Este es mi consejo. Si tú haces esto todos los días, si yo hago esto todos los días, porque también tengo que decir que a mí también a veces me cuesta leer la palabra del Señor. Yo esto antes lo hacía muy a menudo. Ahora leo la Biblia, ¿vale? Leo la Biblia, voy saltando de un lugar a otro y la Biblia siempre la voy leyendo, pero es muy bueno leer un libro, empezar con un libro. Y sobre todo lo que me anima es que la vamos a leer juntos, porque a veces uno no tiene ganas, pero cuando nos ponemos todos juntos unánimes y empezamos, me da ilusión de que empecemos todos juntos, ¿vale? Entonces, una vez que tú tengas esto, ¿vale? Que tú hayas leído y el Señor te haya hablado, te pido que por favor lo compartas con nosotros, en qué parte del texto te ha hablado y qué es lo que el Señor te ha dicho, siempre que tú quieras decirlo y contarlo, que si no te lo guardas para ti, ¿vale? Pero es una bendición que digamos, pues el Señor me ha hablado en esta parte del texto a mi vida, ¿vale? Cosas que no entiendas o tengas preguntas, por favor, nos hacen las preguntas a nosotros los pastores, ¿vale? Bueno, el pastor uruguayo ahora mismo pues está, ya sabemos cómo está, ¿vale? Me puedes hablar a mí, le puedes hablar al Sebas, ¿vale? Intentaremos responder vuestras preguntas. No os lo toméis como una cosa muy complicada, porque yo aquí, todo esto que estoy hablando parece que es una cosa muy complicada, pero en verdad no va a ser tan complicada. Mira, aquí tengo mi Biblia. Por cierto, el que no tenga Biblia, que me lo diga, ¿vale? Intentaré conseguir una Biblia para él. Yo tengo esta Biblia que se llama la Biblia del Pescador, ¿vale? Me la compré y tiene unos pequeños apuntes ahí, ¿vale? Lo ves que está marcado, con unas pequeñas explicaciones sobre diferentes temas. Está muy bien, el Sebas también la tiene, me la pidió y yo se la conseguí por Amazon, ¿vale? Y él me la pagó y se la di. Esa Biblia está muy bien, pero bueno, cualquier Biblia sirve, ¿vale? Entonces, Iglesia de Vino Nuevo, empezamos a escuchar la voz de Dios cada día de una manera personalmente a través de su palabra. Te animo a que participes y que estemos cada día buscando una palabra rema para nuestras vidas. Amén. Os amo en el amor del Señor. Dios os bendiga mucho.